Primero que nada, ¿qué son los medios represivos? Los medios represivos eran maneras fuertes y a veces hasta violentas que usaba el gobierno para callar a aquellos que no estaban de acuerdo con él. Así, cuando alguien protestaba, lo metían a la cárcel o hasta lo mataban utilizando la ley fuga, que más adelante hablaremos sobre eso. Y si la gente quería organizarse para pedir mejores trabajos o tierra, el ejército los atacaba. Eran las acciones duras y sin piedad que usaba el gobierno para que nadie se atreviera a desafiarlos. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre el medio represivo de la militarización. Este fue un movimiento o una herramienta que se usó mucho en el porfiriato, ya que el gobierno usaba este tipo de cuerpos o milicias para reprimir a la oposición y tener un control social sobre ellos. Y todo así, en este periodo reforzó tanto las vías marítimas como ferroviarias y tuvo mucho control sobre tanto rurales, urbanos, y causó un terror a nivel social, ya que eran muy duros ese tipo de personas con la población, ya que se aplicaban vacíos legales dentro de la Constitución para asesinar a la gente, como la ley fuga, que fue muy importante porque ellos lo que hacían era que a los prisioneros los decían ve a correr, y cuando iban a correr los mataban con la justificación de que intentó escapar. Entonces eso también fue una de las mayores corrupciones que hubo en México, y también cabe resaltar que causó mucho terror también cuando a las personas que eran opositores o que hablaban mal del gobierno, la política, y no les convenía al Porfirio Díaz, los mandaban a cárceles y también se les daba se los mataba, como por ejemplo la huelga de Cananea, que fue en 1906, en donde los obreros mineros exigían un buen salario, y el Porfirio Díaz mandó a silenciarlos. La censura fue muy común en este periodo, por ejemplo, y hubo una matanza muy significativa. Bueno, para empezar, el subtema que me tocó fue acerca de los rurales. Algo importante a destacar es que los rurales fueron creados por Benito Juárez en 1861, pero Porfirio Díaz los consolida como un grupo de bandoleros y pandilleros que se encargaban de cuidar y preservar la paz de cierta forma, o eliminar a los oponentes del campo o de los pueblos. Fueron muy temidos porque mataban a sangre fría y lo hacían de una forma muy extremista. Estos mismos eran muy peligrosos. Era una fuerza que se controlaba más que nada en los campos y en los pueblos, debido a que en las ciudades estaban los policías y militares. La Corrada fue otro medio represivo. Estos era una organización secreta, similar a los rurales, o más bien conformada por rurales. Porque la intención era la misma, solo que en la Corrada sus integrantes se encargaban de matar a discreción a cierto número de personas. Obviamente recordemos que mataban en mayoría a la gente que pareciera sospechosa de ser un opositor a las leyes o a las formas de pensar del gobierno. Se le consideraba traidor y por ende como consecuencia se le mataba injustamente. Ahora hablemos sobre los jefes políticos. Fueron un medio represivo fundamental durante el porfiriato y muy efectivos, aunque quizás no fue tan violento como la ley fuga. Hay que pensar en ellos como los caciques o gobernadores locales que tenían una gran influencia y poder. Estos actuaban como una extensión del control central, manipulando elecciones, reprimiendo selectivamente, controlando recursos y justicia y difundiendo propaganda oficial, siendo fundamentales para mantener la estabilidad impuesta por el régimen en cada región del país. Durante el porfiriato, las cárceles fueron un instrumento clave de represión. No servían para rehabilitar, sino para castigar e intimidar a opositores. Políticos, líderes obreros y campesinos eran encarcelados arbitrariamente. Funcionaba junto con la ley fuga y las deportaciones, además de que las condiciones en las cárceles eran inhumanas: hacinamiento, suciedad y falta de atención médica. Los medios represivos del porfiriato reflejan cómo un gobierno puede imponer el orden a costa de la libertad. A través del miedo, la violencia y el control institucional, se suprimieron voces, derechos, y se mantuvo un poder centralista. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, sembró el descontento social que más tarde daría origen a la revolución. Reprimir no es gobernar. Imponer el silencio nunca será igual que lograr el consenso. Eso, maldita sea, fue en su fifita. Y ahora sí. Lo siento.